Ujú. ¿Quién hablará, no? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos bien. Excelente, excelente. La verdad que para mí es un gusto poderle dar la bienvenida a esta Tú no hermosa empezó, escuela Dani. sabática que hoy la vamos a denominar distrital. ¿Sí? El pastor Timoteo nos va a estar explicando un poquito qué es eso de escuela sabática distrital. Vamos a empezar alabando el nombre de nuestro buen Dios con el himno número 215. Con voz benigna te llama Jesús. Bien, ahí mientras que la están buscando, le vamos dando la bienvenida a todos los hermanos que van entrando. Ahí estoy viendo a mi pastor. ¿Qué tal, pastor Timoteo? ¿Cómo está usted? Buen día, Carlos. Feliz sábado para vos y para los hermanos que ya están conectados. La Muy bien. verdad, debe ser una alegría para usted poder ver a todas sus ovejas reunidas, aunque sea en un corral virtual. Sí, tal cual, sí. Una alegría, Carlos, poder estar reunidos. La verdad que son cosas que nos está permitiendo la pandemia, ¿no? Esas son cosas que nos permiten la pandemia. Bueno, ahora sí alabamos a nuestro buen Dios con el himno 215. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en mano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy, Ven a Cristo vivir, ven, alma te doy. llámate hoy, hoy ven a Cristo vivir, mi alma te doy. A los cansados invita a Jesús, Él ve su afán, siente el dolor, tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Siempre aguardando de mí a Jesús, tanto esperar, con tanto amor, veno cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo. Bien, vamos a continuar alabando en este quinto sábado, Día de Educación, a nuestro Dios a través de una oración. Y le voy a pedir a la profesora Vale si nos puede guiar en la misma.
¿sí? No sé si por ahí se pierde el audio. Esas son cosas que pasan, hermanos, cuando estamos en vivo, ¿sí? Y qué lindo es que nos pasen cosas, porque símbolo de que se hacen cosas, y eso es sumamente importante. Vale, ¿nos podrías guiar en la oración? Muchas gracias. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este sábado que nos regalas. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que nos acompañes, que tu Santo Espíritu nos esté dirigiendo en esta mañana. Acompáñanos, Señor, ayúdanos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Padre. Amén. Muchas gracias, profe, por guiarnos en la oración. Bueno, y a continuación le vamos a dar la palabra a nuestro pastor, que debe estar muy contento de poder ver a su congregación casi en su totalidad representada, ¿no? Vamos a ver, pastor, explíquenos un poquito, porque hay algunas visitas que no se congregan en nuestra iglesia y por ahí necesitan entender qué es esto de un pastor distrital. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Carlos. Feliz sábado para todos los hermanos que se van conectando, que están conectados. La verdad que este programa genera una gran expectativa, por lo menos el mío está generando una tremenda expectativa. Y como decías vos recién, Carlos, estamos conectados en vivo y bueno, a veces internet por ahí baja un poquito la conectividad, pero gracias a Dios que podemos estar conectados de esta manera en esta mañana, y yo estoy muy contento, muy feliz de poder estar conectados con el resto del distrito. Estamos con Marta acá en casa, y bueno, los demás hermanos están en sus casas también. Gracias por el saludito. Y yo quiero decirle a los hermanos que pueden habilitar la cámara. Cualquier cosa, Rubén me va a corregir, pero estaría bueno que nos veamos en esta mañana, así que aquellos que tengan cámaras y quieren habilitarlas, el soporte de Zoom, y bueno, da para mucho, así que así nos podemos ver. Muy felices de estar juntos en este quinto sábado, agradecer a la iglesia y a la escuela de Galarza, a los hermanos por organizar esta escuela sabática especial. Y bueno, Carlos, me preguntabas acerca del distrito. El distrito, el pastor distrital significa que hay un distrito que atender, un distrito eclesiástico que comprende no una iglesia, sino varias iglesias. Y nosotros tenemos aquí en el distrito 8 iglesias que estamos atendiendo. No sé si están los hermanos de Lucas. Ellos tienen alguna dificultad para conectarse, no sé si están presentes por allí. Bueno, yo no veo todas las pantallas, estoy en una, pero a lo mejor están saludando o algo por el estilo y no los estoy pudiendo apreciar. Pero tenemos hermanos de Sola que están en Sola, que seguramente no están conectados porque no tienen esa posibilidad. Hermanos de Mansilla, tenemos la hermana Margarita, no sé si la hermana Margarita se habrá podido conectar esta mañana para acompañarnos. No sé, Rubén, si vos estás viendo o alguien más. No, bueno, no se habrá podido conectar, ella trata de conectarse, amorosa, la hermana Margarita, a lo mejor lo hace un poquito más tarde. Tenemos los hermanos de Tala, están por acá los hermanos de Tala. Yo la vi a Rosana de Buenos Aires, muy bienvenida Rosana, contento de que esté conectada. Ella nos acompaña. Feliz sábado. Gracias igualmente, saludos para la familia, muy contento de que esté acompañándonos Rosana, ella es de acá de Tala, está la mamá por acá y la familia, bueno, la suegra, ¿no? Y estamos muy contentos de que nos esté acompañando. No sé, no veo algunos hermanos más, pero se deben estar conectando también, deben estar conectados. Los hermanos de Obispo, la mayoría de los hermanos viven en el campo, ustedes conocen bien, a unos 30 kilómetros de aquí de Rosario del Tala, así que ellos no se pueden conectar, la mayoría que está en el campo, pero los hermanos que están aquí seguramente están conectados, ¿no?
Los hermanos de Basa Bilbaso, bienvenidos. Tenemos a los hermanos de Basa Bilbaso. Yo veo un Víctor ahí, así que... ¿Cómo le va, pastor? Feliz sábado. Bueno, un gusto, bienvenidos. Ahí está el hermano Roa, bienvenido, y Claudia. Está el hermano Víctor Burnicén también. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, pastor. Acá estamos bien. Bueno, miren qué lindo. Nos estamos haciendo famosos. Feliz sábado, pastor. ¿No me ve? Feliz sábado, Rosa. Sí te veía, pero no me daba cuenta que eras vos que estabas ahí. Bienvenida, Rosa. Ahí están conociendo. El distrito se está conociendo, se está relacionando, vinculando. Nos estamos haciendo famosos esta mañana, hermano, gracias al hermano Rubén Ziegler, que nos está sacando por YouTube también. Así que algunos hermanos que no están conectados acá, lo están haciendo por YouTube también. ¿Sí, Rubén? Recuerde, pastor, que tuvimos que cambiar esta mañana el link de YouTube, así que los hermanos que recibieron el cambio de link, por favor que lo reenvíen a otros. Ah, bueno, perfecto. Yo ahora cuando termino la charlita enseguida me trato de ver y de mandarle a los hermanos. Entonces Margarita posiblemente no se ha podido conectar por esta realidad. Bueno, no sé si hay alguien más de Vaso que quiera saludar. También tenemos Sal Marcial, la iglesia de Sal Marcial, que ellos no tienen posibilidad de estar conectados. Se mencionó, acá saludó Rosana, vinculado con la iglesia de Rosario del Tala, pero hay otros hermanos, no sé si quieren saludar, no les di mucho la oportunidad y no quiero que se enojen, después me reten. Está Delia, pero tiene el mudo ahí está. Ah, muy bien. Buenos días, feliz sábado para todos. Feliz sábado, Delia. Feliz sábado, Delia. Bienvenida. Bienvenida. ¿Hay el más de Rosario del Tala? ¿Quiere saludar? No estoy mirando, no estoy viendo, pero seguramente que están conectados. Buen día, pastor. Feliz sábado. Ah, ¿qué tal, Nancy? ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios. Hola, Nancy. Hola, Rosana, ¿cómo andas? ¿Cómo andan bien. todos? Bien, bien. Dale. Bueno, qué lindo, Nancy, verte. Nancy es la directora de la escuela sabática de aquí de Rosario del Tala. Bueno, hoy es un sábado muy especial, es el sábado de educación. Y, hermanos, también es un sábado especial para la iglesia en toda Sudamérica, porque estamos comenzando con el Impacto Esperanza, que este año va a ser distinto a lo que ha sido años anteriores, ¿no? Es una actividad que venimos haciendo hace varios años, y este año, por lo que estuve escuchando de parte del pastor Ayrton, la iglesia va a distribuir en todo el territorio de la división sudamericana 19 millones de libros. Qué lindo, ¿no? Para llegar más o menos a unos 36 millones de personas, si consideramos que cada familia está formada por 4 miembros, ¿no? O por lo menos tiene esa posibilidad de alcance. Así que es un impacto tremendo, grandioso. Hay conversiones muy bonitas, de personas que conocieron a Cristo, que conocieron la iglesia, que conocieron el mensaje a través de la distribución de la literatura. Nosotros tenemos aquí en las iglesias del distrito, la mayoría de las iglesias están comenzando con el Impacto Esperanza. A partir de hoy, 31 de octubre, durante 10 días van a estar entregando el libro a través de la forma que cada uno idealice para hacer el trabajo. Ayer estaba charlando con el hermano, ustedes conocen, el hermano Mario Smider, de acá de Rosario del Tala, una visita cortita, estuve con él y me decía, bueno, pastor, yo en algún momento llevaba los libros, los colocaba en un consultorio médico y las personas iban retirando los libros y yo iba reponiendo. Así que Dios nos va dando la sabiduría y la inteligencia a cada uno de qué manera poder entregar.
Marta, acá mi esposa, que me está acompañando, me decía que ella va a entregar también los libros acá en casa de las personas, los profesionales que trabajan con ella, y entonces no los va a entregar así, digamos, pelados a los libros, sino que los va a colocar dentro de un sobre con un moñito. Entonces la gente no puede rechazar los regalos, ¿no? Porque hay gente muy conocida que nosotros queremos favorecer con la entrega de los libros, que les queremos regalar los libros, y a veces esas personas que más queremos, que tenemos mucha confianza, a veces nos dicen, no tengo tiempo para leer, ay, mira, la verdad que me encantaría, pero yo no tengo tiempo. De esta manera, en forma de regalo, con un moñito, puede quedar muy, muy, muy lindo, y entonces un regalito todo el mundo lo recibe y dice, ay, muchísimas gracias por acordarte de mí. Y podemos hacer una dedicatoria en el libro también, ¿no? Podemos colocar ahí un mensajito para alguien que aprecio mucho, con todo el cariño de mi corazón, con el deseo de que sea de ayuda en estos momentos difíciles, con mucho cariño, y entonces poner la fecha, el lugar y firmar. Puede ser un toque muy lindo, muy, muy hermoso. Tenemos el libro del pastor Goncalves, y el pastor Cavalcanti, que es el libro de este año. Está en una hermosa encuadernación y está muy linda la tinta, las hojas, el papel es muy bueno. Este es el de este año, ¿no? Y junto con estamos distribuyendo, en el caso de acá, de nosotros que somos de la Asociación Argentina Central, no sé si todas las iglesias recibieron el mismo libro, de años anteriores, nos tocó del año 2018, ¿no? El poder de la esperanza, y este libro tiene que ver con la parte emocional, o sea, trata de la salud emocional, la angustia, el estrés, la depresión, la ansiedad, la alegría. Entonces, creo que perfectamente, dadas las circunstancias, podemos entregar estos dos libros a la misma persona, porque uno trata de la salud emocional, también tiene la parte espiritual, pero es mayormente salud emocional, acá, y del pastor Goncalves y de Cavalcanti trata la vida espiritual y tocando un tema, digamos, actual. Así que estamos iniciando a partir de esta tarde, y al final, les comento, aquí al final tenemos los links para que las personas que quieren mayor información puedan recibir mayor información, se puedan conectar a través de los medios que la iglesia tiene, por internet, aparece el canal Nuevo Tiempo, aparecen otros links donde las personas se pueden colocar, se pueden conectar. Y acá, en la parte de adelante, en este caso nosotros colocamos el sellito de la Iglesia Adventista de Rosario del Tala, es de Rosario del Tala, con la dirección de la iglesia. Ustedes saben que hace 2 años atrás, creo, 3 años atrás más o menos, yo recibí un mensaje por WhatsApp de una persona que se llama Macarena, de la ciudad de Nogoyá. Me dijo, Pastor González, un gusto estar en contacto con usted. Yo quisiera que usted me visite acá en Nogoyá. Me dio la dirección, una peluquería. Ella trabaja en peluquería. Así que cuando fui a Nogoyá la visité, a la señora, dialogamos, conversamos, y le digo, ¿de dónde sacó mi Facebook? Y me dice, bueno, recibí un libro este año, y entonces me daban las direcciones, los links para conectarme por internet, y me conecté por internet, pedí mayor información, y la información que me dieron fue la de su nombre, y me dijeron que me conectara, que tratara de conectarme con usted. Así que por eso me pude conectar con usted. Bueno, Macarena estudió la Biblia con la familia Frutos ahí en Nogoyá, y finalmente ella se bautizó y es parte de la iglesia hoy en día, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo hermoso para hacer, un trabajo muy lindo. Y hermanos, sin duda, sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer la tarea. Así que, gracias a Dios tenemos la promesa de la compañía de los ángeles, la compañía del Espíritu. Jesús dijo que está con nosotros todos los días. Así que es un momento muy especial
para que como iglesia, como distrito, en la medida de lo posible podamos obsequiar un libro, podamos llevarle el mensaje a las personas de esta manera. Deseo que disfrutemos mucho esta mañana de la escuela sabática, que estemos conectados, que podamos disfrutar mucho. Y bueno, creo que sigue el hermano Rubén Ziegler en este momento. Gracias, pastor. Un saludo para todos en esta mañana. Hace un tiempo se nos ocurrió la idea de poder hacer una escuela sabática en forma distrital y teníamos que invitar a alguien para que pudiera llevarla adelante. Y estamos en una lección muy interesante que es justamente acerca de la educación. Y dije, como escuela, en el quinto sábado, que siempre dedicamos, todos los quintos sábados del año, los dedicamos a promoción de la educación adventista. Y entonces podíamos generar un programa desde aquí y teníamos que ver a quién podíamos invitar. Y entonces se nos ocurrió la idea de poder invitar al pastor y doctor Daniel Plenk, quien muchas veces nos acompaña en el distrito por vínculos familiares que tiene con el distrito, y le consultamos si podía participar junto a nosotros en este sábado. Y me dijo, sí, me fijo si tengo libre, creo que tengo libre ese sábado a la mañana. Y bueno, así es que pudimos confirmarlo y entonces en este sábado podemos contar con la presencia del pastor y doctor Daniel Plenk. No sé si Daniel nos está escuchando, está conectado, ahí está habilitando su video. Y Daniel, es un gusto que puedas participar esta mañana con nosotros. Tenés el micrófono apagado, el único problema. No, sí, estamos. Ahí estamos. Y entonces él va a desarrollar para nosotros la lección. Nosotros podemos ir haciendo preguntas, podemos escribirlas en el chat del Zoom, o también los que están por YouTube lo pueden hacer a través del chat de YouTube. Y entonces después tendremos unos momentitos para responder a todas esas consultas que tengamos. Bien, yo quiero hacer algo especial esta mañana, que pedir que oremos primero antes del estudio de la lección. Y viéndolo ahí a Víctor, que lo conozco de varios años. Víctor, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Víctor, ¿nos podrías guiar en oración antes de comenzar el repaso de la lección? Sí, cómo no. Oremos entonces. Querido Señor, gracias por esta oportunidad de comunicarnos entre tantos lugares distintos, que antes era fácil, nos juntábamos en una iglesia y ya está. Ahora tenemos que, a través de estos aparatos, podernos conectar, Señor. Y que al estudiar tu palabra en esta mañana, tú dirijas al pastor Daniel y a cada uno de nosotros para que entendamos tu palabra y que queramos vivir en comunión contigo. Que bendigas a aquellos hermanos que tienen problemas de salud, que algunos estarán pasando por el COVID. Tú los protejas, los dirijas y los sanes, que nos dé sabiduría y podamos actuar de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos rogando tu presencia, no porque tengamos mérito, sino por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Daniel, todo el tiempo es tuyo. Bueno, perfecto. ¿Cómo están? Un gusto de saludar. Creo que en este caso soy más conocido que muchos que podrían invitar. Hace tantos años que visitamos esporádicamente la iglesia de Tala,
por allí hemos estado también en Galarza y en otros lugares, en Vaso incluso, que bueno, ya con muchos que frecuentan las iglesias nos conocemos demasiado bien. Así que, bueno, es un gusto. Un abrazo también para Timoteo, un gusto de verte después de un buen tiempo. Solo que estaba pensando, esperame un poquito que me busque una corbata, ¿viste? Porque voy a desentonar. Pero bueno, bien, un gusto, Daniel, bienvenido, pastor. Un gusto. Arriba de algo. Por lo menos me puse un saco, ¿viste? Entonces ahí ya compensamos. Porque vos sos más alto que yo, pero yo... Bueno, perfecto. Tal vez podríamos recomendar a los hermanos que no tienen mucha experiencia en esto que apaguen sus micrófonos en este momento hasta que llegue el momento de las preguntas. Entonces lo que hablan en su casa no se escucha. Los que quieran tener, me refiero a los que estén en Zoom con las cámaras encendidas, no habría problema. Al contrario, es muy lindo porque uno no habla al vacío, sino que los está viendo, por lo menos algunos de los hermanos, ¿no? Bueno, voy a decirles que hoy, como ya se mencionó, es un sábado especial, porque la iglesia hace muchísimo tiempo ha designado que cuando hay un quinto sábado en el mes, ese sábado está dedicado a la educación cristiana. Y bueno, por eso está muy bien que desde Galarza hayan organizado un poco esta movida para tener una escuela sabática que yo creo que como nunca en la historia antes, y no sé si vendrá después, hay un trimestre dedicado a la educación. O sea, yo no recuerdo nunca haber estudiado un folleto de escuela sabática enterito dedicado al tema de la educación. Es espectacular la posibilidad esa. Es una coincidencia irrepetible, me parece, para la iglesia, para nosotros, ¿no? Y bueno, por una cuestión de vicio profesional, tengo que aprovechar de decir que esta lección, esta guía de estudio, está muy basada en el libro La Educación de Elena de White. Por más que no lo veamos así, y por más que los autores son directores de distintas instituciones educativas, la inspiración de esta guía está en el libro La Educación. Y ya que, repito, por vicio profesional tengo que decir algo sobre Elena de White en relación con esto, que es la autora, por supuesto, del libro La Educación y de otros libros que hablan de esa temática, ¿no es cierto? La educación cristiana, por ejemplo. Consejos para padres, maestros y alumnos, o por qué no incluso conducción del niño. Digo porque por allí están viéndonos padres que podrían decir, bueno, ¿qué hago para educar a mis hijos en este tiempo tan difícil? Se nos queman todos los papeles, a veces cuando tenemos hijos chicos, cuando tenemos hijos adolescentes. Bueno, estos libros, Timoteo concordará conmigo si quieres decir algo más en este momento, por favor. ¿Estos libros tenemos que recomendarlos o no, Timoteo? Sí, correcto, Daniel. Son libros que inclusive han tenido una nueva tirada en este momento y que tiene un lenguaje mucho más accesible y está muy bien ese material. Sí. Exacto. Gracias por decirlo. Incluso los docentes, los que son profesores o maestros, han recibido muchos, creo, ¿no? Por lo menos tengo acá en mi biblioteca que está acá atrás, como no sé cómo se llama, un pack de los libros que Elena de White escribió sobre el tema de la educación. Sí. Si me permiten una palabrita desde el punto de vista histórico, quiero recordar que el libro La Educación, que es un libro original, no es una compilación de sus escritos, es del año 1903. Y sin embargo, tiene conceptos educativos, pedagógicos, que son de total actualidad. Es impresionante ese hecho, ¿no? Por otra parte, decirles que cuando ella publica este libro, La Educación, ella lo hace pensando no solo en lectores que eran de la iglesia adventista, sino que ella piensa mucho más allá de la iglesia adventista. Ya en su libro, La Educación Cristiana, se pensó más en un público más restringido, pero no en este caso. Es muy amplio el lenguaje y muy actual a pesar de los años transcurridos, ¿no? Decirles que la primera institución educativa adventista de 1874, que fue el Colegio Adventista de Battle Creek,
en el estado de Michigan, en Estados Unidos, determinó también que Elena de White comenzara a escribir sobre ese tema. Y por si hubiera alguien que no conoce a la autora que estoy citando, es considerada hoy una de las fundadoras o cofundadoras del movimiento adventista. Bueno, ella empezó en 1874 a escribir, quiere decir que cuando escribió el libro La Educación, ya llevaba 30 años escribiendo sobre el tema. Y de ahí el énfasis enorme que nosotros encontramos. Bueno, pero eso, repito, por una cuestión de actividad que uno realiza siempre en la difusión de este tipo de material. Vamos a ir, si les parece, a nuestra lección número 5, que es absolutamente impresionante porque aparece el gran modelo como agente educativo, el gran modelo que es Jesús como maestro. Y bien sabemos por la propia autora que estábamos citando que Jesús dedicó a enseñar mucho más tiempo que, por ejemplo, a predicar. Aunque se lo considere un predicador, él, antes que cualquier otra cosa, era un maestro. Ese nombre que hemos escuchado tantas veces, que lo llamaban rabí, o raboni, en algún caso, que de paso esa terminación de la letra I que suena en nuestra lengua, es un posesivo, significaba mi maestro. ¿No? Y él era considerado eso, un maestro, él era un maestro, él lo era y era reconocido como tal por muchos. Así que está muy bien que pensemos en Jesús como el gran modelo. Y quiero decir una cosita más antes de ir directamente a la lección. Y es que cuando hablamos de maestros, por favor que nadie piense en los maestros de la escuela de Galarza. Ellos están incluidos, es obvio. Pero en el concepto de la autora del libro La Educación, los agentes, o sea, los maestros, los agentes de educación, son padres, maestros, y dice textualmente, y los miembros de nuestras iglesias. O sea, ¿quién escapa acá? ¿Quién escapa acá? Padres, y es en ese orden de importancia. En ese preciso orden de importancia. Padres, maestros y miembros de nuestras iglesias. Para decir, cualquier persona vinculada con la fe, vinculada con la iglesia, es también un educador. O por lo menos debe sentirse, debe conducirse como aquel que tiene algo para enseñar. Cualquiera que ha conocido al Señor Jesús, es obvio que tiene algo para decir. Tiene algo para enseñar. A los niños, a los jóvenes, a los adultos de dentro o de fuera de la iglesia. Acá no hay fronteras. No hay fronteras. Somos agentes de educación siempre. Bueno, con respecto a Jesús, si los hermanos quieren abrir su Biblia en Hebreos capítulo 1, es el primer texto que cita la lección de esta semana, lo único que yo voy a leer en este momento de una versión más popular, que es la versión Dios habla hoy, para aquellos que no la conocen. Yo voy a leer en esta versión popular, pero el contenido es el mismo. Hablando de Jesús como aquel que vino a revelar al Padre, dice precisamente el apóstol, y voy a leer ya Hebreos 1:1 hasta el versículo 4. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por el Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. El cual, es decir, este Hijo, es el resplandor glorioso de Dios y la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en los cielos a la derecha del trono de Dios. Al Hijo de Dios, el Hijo de Dios ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos.
Bueno, este texto prácticamente lo dice todo. O sea, en el versículo 3 que hemos leído, dice que este Hijo es el resplandor glorioso de Dios. Es decir, quien contempla al Hijo, contempla un resplandor de la gloria de Dios. Y sabemos que la gloria de Dios básicamente es su carácter, como también Elena White lo dice. Sí, el Hijo es la imagen de Dios, es aquel que por medio del cual resplandece la gloria de Dios, es decir, a través del cual se nos ha mostrado el carácter de Dios. Es también el sustentador, por supuesto, de todo lo demás. Es el Salvador, porque dice que nos ha limpiado de nuestros pecados. Y es aquel que es superior a todo, incluso superior a los ángeles. Bien, acá aparece entonces una de las funciones básicas de la venida de Cristo a nuestro mundo, lo que llamamos la encarnación de Cristo. Y acá lo que nos está diciendo es que esa encarnación es un hecho educativo. Es decir, para poder enseñar, para poder mostrar, para poder influir, nosotros tenemos que acercarnos a aquellos con los cuales queremos trabajar, a los cuales queremos transformar, porque ustedes saben que hoy en día, cuando se habla de educación, se habla de un proceso de transformación, ya no se habla de un proceso de información. Hoy en día el maestro ya no es alguien que pasa informaciones a sus estudiantes, sino que es un agente de transformación. Ayer estábamos charlando un poquito acá en familia, un poquito incluso hasta en broma, y estábamos citando a un autor que dice que educar no es enseñarle a un niño algo que él no sabía, sino hacer de él algo que él no era. Es decir, nosotros tomamos un elemento humano, en este caso pequeño, en el caso de los de escuela primaria, por ejemplo, y queremos hacer de él alguien que todavía no es. Es decir, alguien que pueda no solo moverse bien en la sociedad, sino que tenga un mejor carácter, que tenga cualidades que antes no tenía, que aprenda cómo moverse en este mundo tan complejo. Pero desde el punto de vista cristiano también, hacer de él un ciudadano del reino de los cielos. Y eso es tan importante porque justamente cuando pensamos en Cristo como el gran modelo de esto. Y dice, Jesús vino a este mundo, Él se acercó a nosotros y vino para mostrar a los seres humanos quién es el Padre, cómo es el Padre. Es cierto, dice el texto, que Dios lo había hecho a través de los profetas, también a través de los profetas. ¿Cuál es la diferencia acá? Que los profetas eran hombres elegidos por Dios y enviados para hablar en nombre del Señor a otros hombres. Ahora Jesús ya no es eso solamente, sino que Él es Dios que se hace hombre para poder hablar a los hombres en su propio lenguaje, pero a la vez para mostrar cómo es Dios, porque Él también tiene esa cualidad divina. Entonces vemos que, así como podría decir un himno, Jesús, no hay otro como Jesús. Me acuerdo de ese himno, no hay otro nombre, ¿no es cierto?, como Jesús. ¿Por qué? Porque nadie pasó por esa vivencia de ser Dios y hacerse hombre para poder mostrar a los hombres cómo es el carácter de Dios. Y eso es un hecho educativo. Naturalmente que es un hecho educativo. Porque lo que más nuestros niños y jóvenes y adultos también, y la gente en general de la sociedad necesita, es conocer a Dios, ¿no? Yo estoy mirándolos a ustedes, Pastor Timoteo, cualquiera de los hermanos, sabe que lo que más la gente necesita es conocer a Dios. Y Jesús vino a mostrar cómo es Dios. A mostrar cómo es Dios. Y yo estoy pensando que los agentes de educación, como decíamos, que son padres, maestros y miembros de nuestras iglesias, ¿cuál es el desafío más importante? Que puedan mostrar a Dios. No solo hablar de Dios, porque hablar de Dios lo hacían los fariseos también. No solo hablar de Dios, sino mostrar cómo es el carácter de Dios. Y bien sabemos que el carácter de Dios no se lo aprende escuchando, generalmente se lo aprende viendo, ¿no? A mí me impresiona mucho esto,
Quiero contar dos cosas para ilustrar y no ser demasiado expositivo. Estoy pensando bueno, primero empiezo con un relato infantil que leí una vez que me gustó mucho. Dice que había una niña de 3 años que estaba orando al lado de su cama, se había arrodillado para orar. Bueno, es muy, muy chiquita, ¿no? Y su papá o su mamá, no me acuerdo ahora, estaba escuchando la oración. Y la niña le decía, Señor o Dios, te pido que tú permitas o que tú me ayudes a ser una buena niña. Pero por favor tú también sé un buen Dios. La niña le decía en su oración. Y bueno, y yo me preguntaba, una niña de 3 años, ¿cómo sabe si Dios es bueno o no lo es? ¿Cómo lo sabe? Solamente a través de sus padres. Pero los padres no es porque le dieron una clase de teología, obviamente, sino porque lo que ellos ven. Lo que ellos ven. Yo paso a una ilustración para los adultos, ahora puede ser para los jóvenes también. Yo este año que completé un libro sobre la historia del Instituto Adventista de Misiones, donde yo pasé mi secundario, preparando ese libro, recibí de parte de uno de los colaboradores una historia absolutamente conmovedora, porque yo conocía a los protagonistas. Y se refería no a un profesor destacado del colegio, sino al jefe de la huerta, o sea, un director de un departamento de trabajo. Y ese hombre llamado Felipe fue considerado por un vecino de la localidad, hablando con una nieta que escribió el artículo que yo recibí, que de paso lo publicó en una revista de la iglesia en los Estados Unidos, en inglés. Un vecino le dijo a esa nieta, tu abuelo es para mí como Jesús. Y la chica esta quedó impresionada. Digo, pero ¿qué tendrá este hombre, este abuelo ya jubilado ahora, que este vecino lo considere como si fuera Jesús? Y entonces una tarde antes de Navidad, el abuelo la invitó a que lo acompañe. Él había horneado él mismo 100 panes dulces. Había preparado unas golosinas para los chicos, alguna cosa, y salió a visitar a la gente de la zona. Era una localidad, para aquellos que conocen la Villa Libertad de Misiones, hasta el día de hoy es una localidad, no se puede decir ni que sea un pueblo, un paraje, donde las casas están dispersas. Pero él salía a las picadas, como se dice allá, a los montes, a los vecinos de la zona, a entregar esos panes dulces que él mismo había horneado, a entregar esas golosinas a los chicos. Y esta nieta que lo acompañaba decía, para esos chicos y para esa gente no sería ese un regalo más de Navidad, sería el único regalo. Y entonces se entendió por qué aquel vecino decía, para mí, Felipe es como Jesús. Porque vio la alegría de esos niños, la alegría de la familia, la manera como él los visitaba y hablaba con ellos. Y yo creo que ese es el gran desafío. Ser maestros en el sentido de mostrar a Jesús, mostrar a Dios, pero con la vida. No simplemente con las palabras. Yo creo que la lección que sigue diciéndonos en este mismo sentido, que Jesús vino a este mundo a revelar al Padre. Lo dice también la introducción al Evangelio de Juan, para aquellos que conocen bien sus Biblias. Juan tiene algo así como un prólogo, o sea, las palabras previas al desarrollo del Evangelio, donde en los primeros 3 versículos se nos dice que Jesús es Dios. Se nos dice que Él creó todas las cosas
que Él existía desde siempre junto al Padre y que todo lo había creado Él. Pero en el versículo 14 dice, y aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Otra vez las palabras clave aparecen acá, en el versículo 14 de Juan capítulo 1. Él era la palabra o el verbo, como dice la versión Reina Valera. Pero dice, Él se hizo hombre, es decir, se acercó a nosotros que necesitábamos ser educados. Pero entonces dice, a través de Él hemos visto su gloria, hemos visto el carácter de Dios, como el unigénito del Padre. Y el versículo 18, que cita la lección, dice, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios, y que vive en íntima comunión con Dios, estoy citando la versión Dios habla hoy, es quien nos lo ha dado a conocer. O sea, ¿cómo hemos conocido a Dios? A través de Cristo. A través de Cristo. Por esa actitud condescendiente de Dios de venir hasta nosotros, a hacerse hombre. Dice, Él le ha dado a conocer. Y eso es lo que habla Juan capítulo 1, que lo mismo podríamos citar Juan capítulo 14, como dice la lección. En Juan 14, como todos sabemos, comienza él hablando de la casa del Padre, ¿se acuerdan? A la cual tenemos que prepararnos para ir. Y después les dice, como quien no quiere la cosa, Jesús le dice, ¿ustedes saben cuál es el camino? Y los discípulos dijeron, no sabemos ni a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero entonces estaba allí Felipe, ¿no es cierto? Bueno, está bien, Jesús, todo está bien. Pero bueno, queremos que nos muestres al Padre. Ellos sabían que Jesús se habría de ir, pero dice, si no aprovechamos esta oportunidad de que Jesús nos muestre al Padre, ¿y cuándo lo vamos a tener? Y ahí está la frase de Jesús que conocemos tan bien, que dice, el que me ha visto a mí, ¿cómo termina? Ha visto al Padre. Es decir, ¿para qué querríamos ver a Dios? Como si como pecadores pudiéramos ver a Dios y estar en su presencia. Algún día sí, transformados, resucitados o transformados. Pero dice, no hace falta que yo les muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Entonces, ese hecho de revelar al Padre es tan importante, porque significa lo mismo que estamos diciendo todo el tiempo. Como gran maestro sobre todas las cosas, Jesús vino a mostrarnos al Padre, a decirnos cómo es Dios, a decirnos cómo es el plan de Dios para sus hijos, a decirnos cómo regresar a Dios y cómo volver a la casa del Padre. Y eso es educación para la eternidad. Estoy acordándome de una frase de Séneca, que él decía, no estudiamos para la escuela, estudiamos para la vida. Porque hay muchos chicos que piensan que estudiar significa, bueno, que la maestra quede contenta y me ponga una buena nota. Alguien decía que en Argentina la educación está tan degradada en la sociedad que lo único que los estudiantes quieren es aprobar, no quieren ni siquiera aprender, solo quieren aprobar. Imagínense un año como este que estamos viviendo, donde la aprobación está garantizada. Imagínense que a menos que los padres hagan su parte o que los chicos tengan ya aprendida alguna motivación intrínseca propia, la educación argentina va para el lado que va. Estoy hablando en general, no estoy hablando de nuestras escuelas, ni menos de la escuela de Galarza en particular. Pero en este clima tan decadente, de que solo se estudia para aprobar, o para pasar de año, decía Séneca, tenemos que estudiar para la vida.
Pero en el caso nuestro incluso es más que este escritor, que es simplemente un escritor secular. Nosotros tenemos que educar para la vida eterna. Se no alcanza con educar ni siquiera para esta vida. Como Elena de White lo dice tan claramente. Dice, va más allá de un determinado curso de estudio, va más allá de este tiempo. La educación se prolonga hacia la eternidad. O sea, seamos claros, la educación y Jesús como maestro nos preparan para la eternidad. Él termina hablando de la casa del Padre a donde tenemos que ir y para la cual tenemos que prepararnos. Y ese proceso de preparación para la casa del Padre se llama educación cristiana, que es mucho más que solo educación. Abarca todo, pero abarca todo el tiempo disponible, dice Elena de White, hacia la eternidad. Bueno, otro pasaje que voy a referirme, porque tenemos ya 5 minutos nada más. Yo veo que Rubén ya está serio y dice cuándo vamos a terminar, pero bueno. No, podemos seguir más si queremos escuchar más. Nadie opina porque está muy interesante. Ya Timoteo se va sacando la corbata y dice, este hombre cuándo va a parar, pero no, yo creo que no. Ya vamos a ir terminando. Lo que dice después es que Filipenses capítulo 2 es extraordinario. Otra vez es un pasaje cargado de buenas ideas sobre Cristo, lo que nosotros llamamos un pasaje cristológico. Y es un pasaje clásico en este sentido. Porque nos dice en el versículo 5, yo estoy leyendo siempre la versión popular, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, y ahí comienza a describir qué hizo. Pero es interesante, dice, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Ahora, el desafío es enorme, obvio. Pero ¿qué viene antes de esta declaración? En realidad el capítulo no está hablando de Cristo. Cristo es solo la ilustración de lo que Pablo está diciendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros, cristianos, tenemos que aprender a ser más humildes, a relacionarnos mejor con otros. Como dice la lección, a dejar de exaltarnos a nosotros mismos. Dejar de presumir de nuestros logros, dice el folleto. Abandonar la autoexaltación. Yo agregaría acá una palabra, si me permiten, un lenguaje medio técnico, la autocanonización. Nosotros tenemos ahora en las iglesias gente que se autodeclara santa. Es lo que un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer llamó la autocanonización. Son santos por autoproclamación. O sea, nadie se ha dado cuenta, solo ellos. Perdonen la ironía. Pero frente a esta gente que se considera superior y santa, autocanonizados, ¿ya? Jesús dice, miren, tengan ustedes, dice Pablo, la manera de pensar que tuvo Cristo. Él sí que era santo y sí que era divino. Pero en contraste con la autoproclamación de nuestras virtudes y perfecciones, que no son tales, dice, lo que Jesús vino a enseñarnos es a ser humildes y a servir a los demás hasta el grado del sacrificio. ¿O no es eso? Y fíjense, usted dirá, pero eso no son cosas fáciles de aprender. Yo diría, no, ni locos es fácil de aprender. Lo que es fácil es ser fanfarrones. Lo que es fácil es ser egoístas. Lo que es fácil es vivir para nosotros mismos. ¿Nosotros qué queremos hacer? Que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos aprendan de Jesús. Aprendan a no creerse superiores a los demás. Aprendan que en la vida hay que ser humilde, hay que servir, y si hace falta, hasta el punto del sacrificio. Porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿O no? Porque si Él no lo hubiera hecho, todos estaríamos perdidos. Jesús se humilló hasta lo más profundo.
Fue Dios el que lo exaltó. Yo diría, si alguien está con algún problemita de orgullo personal, permita que sea Dios el que lo exalte. Como dicen los proverbios, que sean otros y no tus propias palabras. Que sean otros. Jesús es un modelo perfecto en este sentido. Bueno, y yo diría que dos cositas más nos quedan por resaltar, que es la idea de que este gran maestro, según 2 de Corintios capítulo 5, versículos 16 al 21, este gran maestro vino a enseñar, primero a efectuar, pero después a enseñar la reconciliación. La idea de reconciliación. Es una idea fabulosa. Dice que la reconciliación constituye la esencia de la encarnación de Cristo y su papel como maestro. O sea, ¿qué vino a enseñar Cristo? Bueno, dice el pasaje que la obra de Dios, dice el versículo 16 de 2 de Corintios 5, por medio de Cristo, es ponernos en paz con Él. Y nos encargó a nosotros también a ayudar a otros a estar en paz con Dios. O sea, Cristo vino para salvar la enemistad que teníamos con Dios por causa del pecado. No es que Dios estuviera enojado con nosotros. Nosotros habíamos pecado contra Dios y el pecado se interponía en nuestra relación con Dios. O sea, había una enemistad por causa del pecado. Jesús, al venir a este mundo y morir por el pecado, resolvió la enemistad. Pero claro, es como todo en las relaciones humanas también. Nosotros, como parte beneficiaria de un plan iniciado por Dios, es decir, iniciado por la parte ofendida, no por el ofensor, porque el plan de salvación fue comenzado por Dios, no por el hombre, y el precio fue pagado por Dios, no por el hombre, pero el hombre a lo menos tiene que darse cuenta que necesita reconciliarse con Dios a través de la aceptación de Cristo, que es lo que dice el versículo 21. Cristo no cometió pecado alguno, pero por nuestra causa Dios lo trató como al pecado mismo, para así, por medio de Cristo, librarnos de la culpa. Hay pocos versículos que explican mejor el plan de salvación y la justificación por la fe. Jesús era perfecto, fue tratado como si fuera el pecado mismo. Y en la cruz pagó por eso. Nosotros, que sí somos pecadores, fuimos tratados como justos por causa de Cristo, a quien hemos aceptado por la fe. Eso es el plan de salvación. Quiere decir que a través de eso somos reconciliados con Dios. Pero ahora, reconciliados, nos transformamos en ministros. Y esa es la palabra que la Biblia usa. Ministros. Embajadores, dice Pablo, para invitar a otros a que también se reconcilien con Dios. Y ese es un proceso educativo. Porque los maestros, los padres, los miembros de iglesia pueden enseñar lo que quieran a sus alumnos. Pero si no les enseñan a amistarse con Dios, no habrán enseñado nada que sirva para la eternidad. Y aún para esta vida. Pastor. Si no han enseñado, no han aprendido nada los chicos. Adelante. Sí, qué responsabilidad. Yo tomo en el versículo 20 cuando se utiliza la palabra embajador y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no cualquiera es un embajador. Para ser embajador de un país hay que conocer de tal manera al país y representarlo de tal manera de que el mismo presidente del país diga, bueno, vos podés ser embajador nuestro en tal lado. Dios nos pone como embajadores, pero es un trabajo que no se puede hacer si no conocemos a quién representamos. Exactamente. Además, un embajador no es que va
para expresar sus propias ideas. No, él va a expresar la idea de las autoridades de ese país. Y en este caso nosotros vamos a representar cuál es la idea de Dios. No es, nos vamos en nuestro nombre, nosotros vamos en nombre representando a otra entidad. Por eso es un embajador, no es un presidente. Claro, y también, pastor, haciendo hincapié que esto pasa en el aula, en la familia, en la iglesia, y no tenemos un cargo de maestro de 4 horas o de 8 horas. Tenemos un cargo, podríamos decir, 24/7. Exacto. Exacto, ¿Sí? exacto. Y qué importante es hacer hincapié en esto, porque cuando salgo del aula, cuando salgo de la iglesia, cuando salgo de mi hogar, ¿sí? En el lugar donde voy transitando, no me saco el título de docente, no me saco el título de hermano, ¿no? Y eso es importantísimo, porque el embajador es embajador todo el tiempo, y eso es el rol que nos toca a nosotros también. Sí, me estoy acordando de una expresión que se usa en los Estados Unidos, que es el 7-Eleven, que son los adventistas, 7 del 7, 11 de las 11, son adventistas los sábados a las 11 de la mañana. O sea, cuando están en el culto. Después no sé, salgo de ahí y a lo mejor soy otra persona. Ahí estoy bien vestido, canto, doy mi ofrenda. El 7-Eleven es muy tradicional allá. Y dice, por favor, dice, el gran desafío que decías es no ser 7-Eleven, sino, ¿cómo es que decías? Ser 24, ¿cómo es? 7 por 24, 24 por 7. 24 por 7. 24/7. Exacto. 24/7, 365 le falta. 365 versus 7-Eleven. Se encontraste con el... Sí, ese es el gran desafío, ese es el gran desafío. Sí. Que no es fácil, obvio que no es fácil. Nadie está hablando de que esto sea fácil. Pero bueno, precisamente la Biblia está para desafiarnos a cosas que no son, para las cuales, digamos, no estamos capacitados naturalmente, si no es por la gracia del Señor. Timoteo, agrega algo, por favor, a esto. ¿Sí te parece? Sí, claro, cómo no. Hay mucho para agregar, Daniel. Como decía Rubén, te estaba escuchando con atención y supuse que en algún momento íbamos a poder comentar alguna cosa. No tenía memoria, aunque me ha impresionado bien el trimestre. No sabía que es la primera vez que estamos dedicando un trimestre a estudiar el tema, Daniel. Yo tampoco lo sé, pero no recuerdo. Bueno, yo no tengo memoria, ¿no? Pero... Y llama la atención porque la preparación del folleto de este trimestre no ha estado a cargo de una sola persona, sino que está a cargo de profesores, docentes de nuestras instituciones. La verdad que uno está disfrutando muchísimo de lo que estamos compartiendo. Exacto. Sí. Si Jesús vino, yo estaba reflexionando, cuando uno no da la lección, viste, se presta para muchas filosofías, se presta para... Uno escucha y va pensando esto, va pensando lo otro, está sueltito, viste. El que da la lección es el que está ahí con toda la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, yo me quedé pensando que este trimestre me está haciendo mucho bien, los trimestres anteriores también, pero fíjense ustedes que si Jesús vino a reflejarnos el carácter del Padre, si vino a reflejarnos a Dios, y no sé si lo mencionaste, Daniel, pero es algo que nosotros lo tenemos bien claro, Jesús dedicó más tiempo a enseñar que a sanar y a predicar. Exacto. Entonces, esto debe llamarnos la atención. Dios es nuestro Padre Celestial es un maestro por excelencia. Un detalle no menor, si tenemos en cuenta una cultura hoy que de pronto ha tenido grandes educadores, grandes pensadores, Occidente, Oriente, ha tenido grandes hombres intelectuales, ¿no? Y a veces se ve la fe como
algo que está al margen de la educación, algo que no necesariamente congenia mucho con el racionamiento, con el pensamiento, hoy se dice que el mayor capital que tienen las naciones no es el oro que puedan tener, ni las tierras que puedan tener. Todo te dicen, y la mayoría de la gente está de acuerdo, y yo creo que nosotros también, que el mayor capital que tenemos nosotros es la mente, es la inteligencia. Entonces, que Dios refleje al Padre como educador, me parece, como el gran educador, el que está detrás de todo el mundo, el que está detrás de la ciencia, cuando la ciencia actúa conforme a los principios bíblicos, ahí tenemos nosotros un trabajo importante para hacer. Eso lo dice también, lo podemos leer en la palabra de Dios y en el Espíritu de Profecía. Entonces me parece que, bueno, ¿no? Hace mucho bien saber de que tenemos que preocuparnos por el tema de la educación. Es decir, que tengo que desarrollarme intelectualmente, no solamente porque, como hemos visto, Jesús eligió los espacios abiertos para enseñar, Jesús favorecía el contacto con la naturaleza. Las enseñanzas que más bien hacían tenían que ver con ejemplos tomados de la vida, de la naturaleza. Entonces todo eso te plantea el tema de nuestras aulas, ¿viste? De las 4 paredes, nos plantea muchísimos detalles y muchas cosas que de pronto nosotros, está bien cómo enseñamos hoy, cómo educamos hoy, pero tenemos, ¿viste? La filosofía de las universidades en el medio del campo, tenemos el desafío de los colegios en el medio del campo, y bueno, me parece importante esa visión, ¿no? Del Dios, de nuestro Padre Celestial como un gran educador. Entonces cobra importancia. Yo recuerdo un profesor de literatura muy bueno que tuve, no sé si lo conociste, Juan Carlos Bentancor, y él una vez predicó y entonces hablaba de la acepción de la palabra enseñar. Él decía que a veces nosotros usamos la palabra enseñar para decir que alguien se paró al frente y nos dio una clase, pero a veces también cuando vamos, nos referimos que fuimos a la casa de alguien y decimos me enseñó el baño, me enseñó el dormitorio, me enseñó el living comedor, me enseñó el patio, en el sentido de que me mostró. En algún momento usaste la ilustración de la nena de 3 años y de ese abuelo, ¿no? De enseñar y mostrar a la vez, ¿no? Exacto. De enseñar y mostrar a la vez. Sí, y bueno. Perfecto, que cuántas cosas importantes, Timoteo, realmente. La enseñanza, ¿cómo se llama? La enseñanza ocasional, no solo la enseñanza formal, sino la enseñanza. Claro. Jesús era el gran maestro de la enseñanza ocasional. O sea, él aprovechaba cada momento. Por ejemplo, la famosa ilustración de la vid y los pámpanos era cuando él estaba caminando y vio una vid cargada de fruto, y ahí se paró a enseñar. Pero no es en un aula, en fin. Yo quiero cerrar tal vez y después doy lugar para que se cierre el programa o que quieran hacer algún comentario más. Agradezco mucho la participación realmente. Con respecto a estos primeros alumnos no voy a decir mucho, solamente que en nuestra comprensión bíblica, según el folleto, los primeros alumnos en realidad de Jesús, que fue un niño especial al venir a este mundo, fueron José y María. O sea, ellos tuvieron que aprender no solo a ser padres terrenales, sino aprender quién era Jesús, que les costó mucho entender quién era Jesús. Y lo otro extraordinario es cómo hubo gente que, guiada por Dios y con intervenciones también sobrenaturales, lo reconocieron como tal, que fueron tanto los pastores de Belén como los sabios de Oriente, y otros que, aún teniendo ciertas evidencias, no entendieron nada acerca de Jesús, como Herodes, por ejemplo. Y aún los sacerdotes de Jerusalén no entendieron nada lo que estaba pasando. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Algunos que a veces son simplemente o personas humildes, pero que tienen expectativas, o son sabios, pero que estudian las Escrituras.
No importa si están dentro de la iglesia, como en el caso de los pastores, o están fuera, como en el caso de los sabios, que vienen de afuera, pero gente estudiosa. Y de pronto se da cuenta cosas que los propios sacerdotes del templo de Jerusalén no se dieron cuenta. Y es que Jesús el Maestro había venido al mundo. Yo termino con la cita del día viernes que dice: como la preparación más elevada para su trabajo, les aconsejo las palabras, la vida y los métodos del príncipe de los maestros. La verdad que mejor terminación no podría haber. Les ruego, dice, que lo consideren. Él es su verdadero ideal. Contémplenlo, mediten en él, hasta que el espíritu del Maestro Divino tome posesión de su corazón y de su vida. Esto está para poner en un marquito en nuestras escuelas, en nuestras casas. La verdad está espectacular, espectacular. Dice, este es el secreto de la influencia que pueden ejercer sobre sus alumnos. Reflejen a Cristo. O sea, ¿de qué manera los maestros pueden ser los maestros que Dios desea y que nuestros chicos y nuestros jóvenes necesitan? Cuanto más nos parezcamos al gran maestro, mejores maestros seremos nosotros también, si bien nunca llegaremos a ser como el modelo, pero al menos, como dice también la autora, no seremos aprobados a menos que nos esforcemos por ese ideal. Bueno, gente, les mando un abrazo muy grande y si quieren algún comentario más o alguna pregunta, con todo gusto. Sí, les comento mientras tanto que tenemos 24 espectadores en YouTube y 20 en el Zoom. Ajá. Y en YouTube algunos han escrito, Gabriel Míguez dice, da para 2 horas más, Daniel, así que... Sí, pero bueno, el folleto sigue y habrá otras escuelas sabáticas. Carlos Frick dice, nuestros actos representan quién es Dios mucho más que nuestras palabras. Exactamente. Eso es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Como dice, yo mirando sus acciones no escucho sus palabras. O como decía, su vida hace tanto ruido que no escucho lo que dicen. Exacto. Sí, Exacto. claro, por supuesto. Creo que tenemos mucho para aprender todos en cuanto al ser al ser maestros en nuestra función, tanto los que son maestros en la escuela como todos somos maestros que tenemos que llevar a las personas a conocer a Jesús. Sergio estaba levantando la mano, ¿puede ser? No, me dice que no. Bien, entonces no sé si alguien quiere comentar algo más, si no vamos cerrando. Acá dice, Evelyn dice, Jesús era lo que enseñaba. Y ese es el secreto de su poder. Cuando dice la Biblia que Jesús hablaba como quien tiene autoridad, en gran medida esa autoridad provenía justamente de eso que estamos hablando. Sí, exacto. Sí, Jesús. También me parece, yo creo que, viste que la destreza, las prácticas de la destreza crea mucha suficiencia. Y habría que estudiar en la práctica de las destrezas humanas que nosotros tenemos hoy, en medio, viste, de la sociedad, cuáles son las que de pronto crea el mayor sentimiento de orgullo, de egoísmo y de soberbia. Yo creo que la enseñanza, la ciencia, el conocimiento, a veces puede generar una falsa autoafirmación. Tenemos el concepto que los grandes sabios, que las personas muy, muy capaces, que realmente tienen mucha cultura y mucho conocimiento, suelen ser personas muy humildes, muy sencillas, ¿no? Tenemos eso. Pero no suele pasar. A veces las personas se afirman en lo que son fuertes y eso las torna a veces repelentes, las torna pedantes, las torna difíciles, complicadas.
Por eso es interesante el texto que leía, que aparece en la lección de la escuela sabática que leyó el pastor Daniel, de Filipenses, ¿no? Creo que fue lo que leíste, ¿no, Daniel? Sí, sí, claro. Filipenses, ahí donde aparece, donde destaca la parte de la humildad, la parte de la actitud de Cristo, de poner, digamos, su lugar como Dios para asumir la de siervo, la de humanizarse, de ser siervo y hasta la muerte, dice que se humilló, ¿no? Entonces, yo creo que la falta de conocimiento, ¿viste? La falta de estudio, del buen estudio, el buen conocimiento, del desarrollo, como dice el espíritu de profecía, ¿no? de las facultades físicas, mentales y espirituales en su verdadera dimensión, nos hace un poco soberbios, nos hace un poco orgullosos, nos hace un poco intolerantes y no cumplimos la función que realmente deberíamos cumplir. Nos agrietea, nos pones en diferentes partidos, en diferentes situaciones. Y bueno, me parece que podemos ser, a través de la comunión con Dios, a través del conocimiento de la palabra, podemos llegar a ser los maestros conforme al modelo divino, ¿no? Conforme a lo que es Dios. Es más, yo creo que hoy, si bien nosotros destacamos la figura de Jesús como maestro, como iglesia tenemos la persona del Espíritu Santo, o sea que Jesús es un fenómeno histórico y desarrolló un trabajo en un momento, pero hoy tenemos al Espíritu Santo como el verdadero maestro. Entonces, me parece que el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, la búsqueda de lo espiritual, el desarrollo de lo espiritual, sin que esté, digamos, separado de lo material, porque nosotros queremos una realidad completa, plena, ¿no? No queremos que esté reñido lo material con lo espiritual. Es más, nosotros somos material, somos mental y somos espíritu también. O sea, creemos en una relación vinculante de estas áreas en las cuales se ha definido un poco la persona humana. Pero creo que tenemos, este trimestre nos está ayudando a reflexionar acerca de la importancia que puede tener. Todo tiene que ver con la educación. Las palabras tienen que ver con educación, la casa tiene que ver con educación, la forma en que nos vestimos tiene que ver con la educación. Y bueno, me parece importante tener este aspecto abarcativo de la educación, ¿no? y de Jesús como el verdadero del Espíritu Santo hoy como educador. Dejarme sentarme a los pies de Jesús cada día para poder aprender y conocer más acerca de Él, para poder ser un buen maestro donde quiera que me toque desempeñar. A mí me parece que ante todo nosotros tenemos que aprender que somos alumnos y que somos maestros. Al mismo ante tiempo. todo, ¿no? Ante todo, claro. Sí. No, es perfecto, comparto plenamente. Y destaco ese tema que decías de la humildad. Hablando de alumnos, me acuerdo de una profesora que visitó nuestra facultad una vez, toda una doctora especialista en un área que nos visitó de Santa Fe, nos decía lo siguiente, dice: todos aprendemos, menos aquellos que creen que ya lo saben. Claro. Entonces está la actitud de aquel que cree que ya lo sabe. Entonces ese es el que nunca aprende, ¿no? Y es interesante porque eso pasa también en las iglesias. Timoteo tiene mucha experiencia, obvio, pero en la iglesia también hay gente que parece saberlo ya todo. Y ese es el que no aprende más, hace mucho que no aprende más. Ni bien se creyó que ya lo sabe, dejó de escuchar, dejó de aprender. Y para ser un buen maestro, ¿cómo sabemos? O sea, acá muchos de nosotros no nacimos ayer, tenemos muchos años de vida y de experiencia en la docencia y en la iglesia, pero uno sabe que yo no puedo ir a dar una clase, por más que tenga 28 años enseñando en la universidad, no puedo ir a dar una clase sin primero estudiar.
sea, pero no lo diste antes. Sí lo di antes, pero ¿y qué? ¿No vas a repasar? ¿No vas a ver si hay nuevos autores? ¿No vas a ver si hay nuevas cosas o nuevas maneras de presentarlo? O sea, el que enseña nunca termina de aprender. Y el día que terminó de aprender, chao viejo, jubilate, renunciá. Es como el docente que enseña cuarto grado y hace 10 años que usa la misma carpeta de programación de clase. Correcto, no vamos a hablar de los pastores que usan el mismo sermón de hace 20 años, ¿no? Por supuesto, porque eso no existe. Y si existe, no han pasado por tala. De paso, tenemos la maestra de cuarto grado acá, pero todos los años presenta planificación nueva y quiero dar... No era por eso. Bien, un aplauso. Qué bueno. Bien, por otro lado, Rubén, antes de que se haga el cierre, que ya estamos al punto, agradecer a todo el plantel docente que se acercó. Tenemos docentes que no van a la iglesia, ¿sí? O docentes que no pertenecen a la iglesia adventista, pero que en el departamento de Galarza nos representan de una manera espectacular. Muy digno. Y quiero agradecerles por el ministerio que tienen ellos en nuestra escuela. Exacto. Bueno, gente, de mi parte nada más. Les agradezco la invitación y bueno, ojalá que Dios bendiga la escuela, pero más allá de la escuela, como se decía, que aprendamos que todos somos maestros, dentro y fuera de cualquier ámbito formal, ¿no? Exacto. Gracias. Jesús es el modelo, claro. De nada, de nada. Rubén, Sí, Víctor. quiero recordar que al pastor Daniel Plen, acá lo conocemos de un 15 de septiembre, cuando había terminado teología, que estuvo acá en Basavilbaso. No sé, Sí. hace un par de años atrás. Sí, demasiado, no digamos. No, hablemos de los años. Un gusto, Muy bien. pastor. Bueno, pero Muy bien. por la duda que a los que no conozcan, yo quiero decirles que a fin de este año yo estoy completando 40 años de trabajo, así que ya tienen una idea. Son varios. Bien, agradecemos en forma especial a... Otra acotación. Vos en ese tiempo usabas pantalones cortos. Y las anécdotas podrían seguir, ¿eh? Yo casi no tenía hijos también, ¿eh? Ya vamos a preparar una reunión de Zoom exclusivamente para anécdotas. Bien, les agradecemos a todos por haber participado, especialmente a Daniel. En el chat hay muchos que están agradeciendo, Daniel, por tu participación. Están muchos contentos por la escuela sabática que hemos tenido. Les ha gustado esta forma, así que quizás podamos hacer una escuela sabática así en forma distrital, en forma más seguida, ya que no nos podemos juntar en la iglesia, pero nos podemos ver de esta forma y se hace muy constructivo para todos. Ha sido un gusto. Esperamos que todos hayan escuchado bien. No sé si ha salido bien la emisión. Después nos comentan. Para los que no lo vieron, esto va a quedar en YouTube, así que lo podrán ver en base al último link que hemos pasado. Queda grabado allí y podemos rescatar para poder verlo nuevamente. Agradecemos a Dios por habernos acompañado en esta mañana. Y vamos a hacerlo a través de una oración para terminar. Pero antes quiero hacer una invitación a todo el distrito. El sábado que viene, a las 5 de la tarde, vamos a estar teniendo un bautismo aquí en Galarza. Lo vamos a estar transmitiendo también por YouTube, así que después pasaremos el link para que todos lo puedan ver y podamos participar de este evento. Así que quedan todos invitados. Voy a invitar ahora a la docente de cuarto grado, a Noelia, para que nos guíe en oración en este momento. ¿Puede ser, Noelia? ¿Te podemos ver? Sí. Muchas gracias por tenerme presente. Muy bien.
¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Oramos entonces. Querido Señor que estás en el cielo, queremos agradecerte, mi Dios, por este hermoso momento que hemos tenido, Señor, reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender más de ti. Gracias, Señor, te queremos dar por habernos elegido, Señor, como embajadores, como tus embajadores, Señor, para enseñar acerca de ti. Ayúdanos, Señor, a aprender más de ti, a ser humildes, a quitar todo orgullo, Padre, que nos separa, Señor, de ti, y que podamos llevar un buen testimonio a las personas, que podamos enseñar de ti, mostrarle tu camino, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por amarnos tanto y por todo lo que has hecho, Señor, para que podamos tener salvación. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Ayúdanos a estar cada día más cerca de ti. En el nombre de tu amado Jesús, lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado. Y estaremos viéndonos en breve. Ya les comunicaremos cuándo organizamos la próxima escuela sabática distrital. Dios los bendiga, que tengan un bendecido sábado y pueden participar después del sermón de la asociación. Sí, pastor. No, agradecer a todos los hermanos que se conectaron y bueno, agradecerles a ustedes ahí a la Iglesia Galarza por esta linda idea, y también a Daniel, ya le agradecí, pero bueno, reiterar la gratitud. La verdad que es muy lindo poder juntarnos así, estar así, ¿no? Reunidos. Ojalá que pronto se resuelva el tema de la pandemia y podamos encontrarnos otra vez como distrito, pero mientras no, bueno, gracias por el desafío que largás, Rubén, a lo mejor de que otra iglesia pueda organizar una próxima sociedad de jóvenes, una escuela sabática, y podamos estar conectados, que nos hace mucho bien vernos y estar juntos. Muy bien, muchas gracias a todos y que tengan un muy feliz sábado. Dios los bendiga. Gracias igualmente. Chao, chao, felicidades. ¿Sabes lo que encontré?